Proverbios 30:24 dice que hay 4 cosas en la tierra muy pequeñas pero muy sabias. Y vimos en estos 3 mensajes hasta el día de hoy que las hormigas son pequeñas y sin fuerza, pero guardan su comida todo el verano. Voy a pedir a los niños, antes de continuar, que salgan con sus maestras, que los niños me están mirando así como que el pastor nos va a predicar. Están mirando feo los niños de la iglesia. Van a salir con sus maestras el día de hoy. Muy bien, para que ellos también puedan adorar a Dios, puedan aprender de la palabra. Ayer compartimos también con los niños de 3 de mayo. Se gozan, hermano. Saltan, brincan, aplauden, sonríen, nos llenan de gozo, nos transmiten el gozo del Espíritu Santo. Gloria a Dios por estos niños, esta niñez, que también aplica esto de que el tamaño no importa. Cualquier edad es buena para adorar al Señor, hermano. Muy bien, las hormigas son pequeñas y sin fuerza, pero guardan su comida todo el verano. Las hormigas que son prudentes, son trabajadoras, esforzadas, se preparan para el tiempo de escasez. Los damanes, que no son poderosos, pero tienen un gran refugio entre las rocas, sus casas están entre las rocas. De igual manera nosotros debemos refugiarnos en la roca que es Cristo Jesús, ¿sí o no? Muchos se refugian en el alcohol, muchos se refugian en relaciones amorosas, muchos buscan refugio en el dinero, pero el verdadero refugio, el refugio seguro es nuestro Señor Jesucristo, la roca firme. Sí, así que los damanes tienen su casa entre las rocas. ¿Dónde tienes tú tu hogar, tu casa? ¿Dónde es tu lugar de paz, tu lugar seguro? Espero en Dios que sea en Cristo. Las langostas la semana pasada no tienen rey, no tienen presidente, gobernante, no tienen pastor, no tienen líder, no tienen, claro, un liderazgo, pero todas marchan en perfecta formación como un mismo pueblo, como una misma comunidad. La iglesia de Cristo está llamada a caminar en perfecta formación, en un mismo sentido, en un mismo propósito. Pablo lo decía a la iglesia de Corintios, en torno a las mismas ideas, en torno a las mismas metas y en torno a los mismos propósitos. Un reino dividido no puede prevalecer, decía el Señor Jesucristo. Así de sencillo. Si dentro del pueblo de Dios hay un grupo de personas que jala para la izquierda y el otro para la derecha, no vamos a lograr los objetivos. Pero si somos como las langostas, que marchan en perfecta formación, vamos a conquistar, vamos a lograr grandes cosas en el nombre del Señor Jesucristo. Pablo le decía a la iglesia de Corintios, por allá en 1 Corintios 1:10, 9 y 10, por allí le decía, en el nombre del Señor Jesucristo debemos caminar en perfecta formación, en perfecta unidad. Y el día de hoy cerramos esta serie de mensajes titulada El tamaño no importa, con otro animal pequeño. Y dice la palabra de Dios en Proverbios 30:28, las lagartijas tan pequeñas que se agarran con la mano, pero viven en los palacios de los reyes. Yo quiero que digas, Dios habla a mi vida. Las lagartijas. Yo soy cobarde para esto, yo no agarraría una lagartija con la mano, pero sé que me cabe en la mano porque son pequeñas. No sé si usted es valiente y ha tratado de tomar un animalito de esto, una lagartija. La palabra de Dios, cuando se traduce como lagartija, es un poco difícil determinar exactamente qué tipo de lagartija es. Pero lo importante es que es un animal pequeño que cabe en la palma de la mano y que está hasta en los palacios de los reyes. A mí me recuerda mucho, yo no sé si en los tiempos que el Señor inspiró el libro de Proverbios existían los tuqueques, pero los tuqueques son una especie de lagartija que está en todos lados, está en las casas, está en las iglesias, yo he estado en establecimientos comerciales, ahí está la lagartija pegada a la pared, en todos lugares. No necesita estar bien vestida, no necesita estatus social, pero está en todos los lugares. Y la palabra de Dios dice, estos animales, lagartijas tan pequeñas, viven en los palacios de los reyes. Hermano, amigo, estos 4 domingos con este que está contando, que está rodando el día de hoy, el Señor nos ha enseñado que Dios puede hacer cosas grandes de los pequeños. La palabra de Dios dice en 1 Samuel 16 que Dios le dijo a Samuel lo siguiente: ¿hasta cuándo vas a estar triste por Saúl? El pueblo, Dios había desechado al rey Saúl porque Saúl había sido desobediente. Y entonces Dios le dice a Samuel, su profeta, le dice, ¿estás triste por él? A pesar de que te dije que yo me negaba a dejarlo ser el rey de Israel. Dios le dice a Samuel, llena tu cuerno de aceite y ve a Belén a ver a un hombre llamado Isaí, pues he elegido a uno de sus hijos para ser el nuevo rey. El pueblo de Israel había quedado sin rey
porque el rey que había estado se portó mal, había hecho lo incorrecto delante de los ojos de Dios. Dios lo desecha como rey y el profeta está triste y Dios le dice, no te preocupes, yo voy a levantar un nuevo rey. Y Samuel dijo, si voy, Saúl se enterará y tratará de matarme. Y el Señor le dice a Samuel, ve a Belén, lleva una ternera y di que vas a ofrecer un sacrificio al Señor. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho que vayamos y nosotros ponemos muchas veces, pero dijo Samuel, si voy, Saúl se va a enojar. Pero si voy, dejo de hacer algo importante en casa. Pero si voy, descuido algún tipo de negocio. Y muchas veces, cuando el Señor nos está mandando a hacer algo, nos delega algo, es para mostrarnos que Dios puede hacer cosas grandes de lo poco. Y dice la palabra del Señor en el versículo 4, Samuel hizo lo que le mandó el Señor. Pero al llegar a Belén, los ancianos líderes del pueblo se asustaron y le preguntaron, ¿pasó algo? Y Samuel contestó, no pasa nada, solo vengo a ofrecer un sacrificio al Señor. Purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Samuel purificó a Isaí y a sus hijos y los invitó a reunirse con él para el sacrificio. Pero el Señor le dijo a Samuel, Eliad, ojo a esto, versículo 7, primera de Samuel 16. El Señor le dice a Samuel, Eliad era uno de los hijos de Isaí y uno de los hijos de Isaí iba a ser el nuevo rey. Y Eliad era alto y apuesto, pero Dios le dice a Samuel, no te fijes en Eliad, que es alto y apuesto, porque creeríamos, y creo que Samuel es un poco coherente con lo que nosotros pensamos, si en aquellos tiempos se iba a elegir un rey, lo coherente es que sea un tipo fuerte, robusto, alto y de buen parecer, para que nos represente bien como nación. Y Dios le dice a Samuel, ahí está Eliad, uno de los hijos de Isaí, él es alto, él es apuesto, tiene quizás todas las características necesarias para que una persona lo vea como un gran rey, pero el versículo 7 de 1 Samuel 16, Dios revela algo que la iglesia de Cristo en estos 3 mensajes tiene que entender. Escucha esto, Dios no se fija en las cualidades que la gente ve. Voy a repetirlo nuevamente, Dios no se fija en las cualidades que la gente ve. ¿Qué es lo que vemos nosotros? En el caso de Samuel vio a un hombre joven, alto, buen mozo, robusto. Yo pienso que es el más ideal para ser el rey, para ser el sustituto de Saúl. Pero Dios, amigo, no se fija en eso. No se fija en lo que nosotros vemos. Quizás para nosotros una ofrenda agradable al Señor es una ofrenda muy abundante de dinero. Y la palabra de Dios enseña, el Señor Jesucristo hablaba en un momento a sus discípulos, en un tiempo en el que las personas iban al templo a ofrendar y habían personas que llevaban grandes cantidades de dinero. Y el Señor Jesucristo enseñó en aquella oportunidad que una viuda tenía 2 monedas y depositó sus 2 monedas en el altar, en ofrenda al Señor. Y la palabra del Señor dice, el Señor Jesucristo enseñaba de que esas 2 monedas, esa pequeña ofrenda, que quizás para el resto de las personas era una ofrenda insignificante. Quizás, ¿qué se puede hacer con 2 monedas? ¿Qué se podía hacer en aquellos tiempos con 2 monedas? Pero la palabra del Señor Jesucristo le enseña a sus discípulos y les dice, los que ofrendaron de forma abundante dieron de lo que les sobra. Porque quizás tenían mucha plata y le dieron al Señor de lo que les sobraba de eso mucho dinero. Pero aquella viuda dio todo lo que tenía, eran 2 monedas. Es decir que el tamaño, verdaderamente lo que yo veo, Dios está diciendo, Dios no se fija en lo que la gente ve. Santiago también enseña en relación a este tema y dice lo siguiente, y condena a la iglesia, la reprende, no digamos condena, la reprende y le dice lo siguiente, cuando a la iglesia entra una persona adinerada, una persona con anillos, una persona bien vestida, de alto estatus social, Dios le dice a la iglesia, a esa persona ustedes sí la tratan bien. Pero cuando a la iglesia entra alguien con un aspecto un poco humilde, quizás es conocido como una persona que no tiene mucho dinero, que pasa necesidad, a esa persona ustedes la tratan mal. Y Dios está diciendo, Dios no se fija en las cualidades que la gente ve. Nosotros nos fijamos en las cualidades. Naturalmente, como individuos, como personas,
Si vemos una persona bien vestida y venir en estos tiempos sería quizás un vehículo y no venir a pie y con buena ropa y con buena pinta, como decimos nosotros, es muy posible que nosotros nos fijemos en eso. Pero Dios, hermano, amigo, no se fija en lo que tú y yo vemos. Y esto es muy hermoso porque creo que nos enseña a cada uno de nosotros que no importa nuestra posición, Dios ve más allá de mi pinta, de mi posición económica. La gente, dice Dios, solo presta atención al aspecto de las personas, pero el Señor ve su corazón. Primera Samuel 16:7. Lo dice Dios. Dios no se fija en las cualidades que la gente ve. Eliab es alto y apuesto, pero no te fijes en eso. La gente solo presta atención al aspecto de las personas, pero el Señor ve su corazón. Eliab, que era el hombre apuesto, buen mozo, Dios dice, Eliab no es el hombre que yo he elegido como rey de Israel, como el futuro rey de Israel. Entonces, inicia en este proceso de selección del rey. Yo no sé si ustedes han visto en Miss Venezuela y estos eventos de belleza. Lo más bonito tratan de poner allí. Y tratan de representar a la mujer, la belleza de la mujer, como es representada en este tipo de eventos. Como la Biblia dice, como Dios está diciendo, por el aspecto de las personas. Pero qué hermoso que Dios no se fija en eso solamente. Que Dios también ve el corazón, Dios se fija en el corazón de las personas. Esto además nos hace subir la autoestima a los que somos quizás un poquito feos. Porque si el amor de Dios dependiera de la apariencia física, los que no somos tan lindos, tan bonitos, quizás nos sintiéramos tristes, acongojados, pero Dios no ve eso, querido hermano, querido amigo. Dios ve tu corazón. No importa tu posición social, tu estatus social, no importa tu tamaño, si eres apuesto, si no eres tan apuesto, no importa el color de piel, Dios ve tu corazón. Por eso es importante también tener un corazón siempre dispuesto a darle lo mejor al Señor. Te daré lo mejor de mi vida. Y dice la palabra que en este proceso de selección del rey, Samuel comenzó a llamar a los hijos de Isaí. Y Dios le iba diciendo, este hijo no es. Y venía otro y le decía, este tampoco es. Y venía otro y le decía, este tampoco es. Y en el versículo 11, Samuel le preguntó a Isaí, ¿no tienes más hijos? Isaí contestó, sí tengo otro hijo, el menor, pero está cuidando el rebaño. Era el más pequeño de la casa. Tenía la labor de cuidar el rebaño. Una labor importante, ¿sí o no? Samuel dijo, manda a traerlo, no empezaremos a comer hasta que él llegue. Entonces Isaí mandó que lo fueran a buscar. Su hijo menor era un joven de buen parecer, era saludable y era apuesto. Y el Señor le dijo a Samuel, este es mi elegido, levántate y úngelo. Samuel tomó el cuerno del aceite y derramó el aceite sobre el hijo menor de Isaí. No importa el tamaño. El tamaño no importa, ¿sabes? Porque quizás en aquella búsqueda del rey, lo más lógico era buscar quizás una persona adulta, madura, pero el Señor vio el corazón de un joven que dice la palabra del Señor más adelante que el corazón de aquel joven era conforme al corazón de Dios. Porque Dios no estaba viendo su experiencia para gobernar. Dios no estaba viendo si era diestro para la guerra, para la espada. Dios no estaba viendo sus capacidades de liderazgo para gobernar un país. Dios estaba viendo su corazón. Y dice la palabra de Dios que Samuel derramó el aceite sobre el hijo menor de Isaí frente a sus hermanos. Amigo, y el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. El tamaño no importa. Necesitamos un rey. Y Dios eligió al más inexperto para este tipo de labores, al más joven de la casa, al más pequeño de la casa. Y muchas veces no hemos entendido que verdaderamente lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas depende mucho de nuestra disposición en el corazón. De estar dispuesto a permitirle al Señor que haga cosas asombrosas. Primera de Samuel, dice la palabra, ahora fíjense, hermanos, según las normas humanas, decía el apóstol Pablo, no hay entre ustedes muchos sabios, tampoco muchos que tengan influencia. Refiriéndose a la iglesia, que la iglesia está llena de personas que no son los más inteligentes de la sociedad, los más influyentes de la sociedad,
Los que no pertenecen, dice el apóstol Pablo, no es que ustedes pertenezcan a las familias más importantes, pero a pesar de todo Dios los ha llamado. ¿A quién dice Dios que ha llamado? No a los que tienen dinero, no a los de apellido importante, no a los que tienen mucha inteligencia, mucha sabiduría, pero a pesar de eso Dios los ha llamado. Pero Dios, versículo 27, prefirió usar las tonterías de este mundo, dice otra versión, lo vil y menospreciado, para avergonzar a los sabios, y prefirió usar a los débiles de este mundo para avergonzar a los poderosos. Dios prefirió lo que el mundo cree que no es importante, lo que desprecia y lo que no significa nada. Prefirió todo eso Dios para destruir lo que el mundo cree que es importante. ¿Sabes que cuando el evangelio se reveló, el mensaje de Cristo fue revelado aquí en la tierra, habían personas muy educadas en la palabra, muy doctas en la palabra, muy conocedoras de la ley de Dios, de la palabra de Dios? Se sabían desde Génesis, todos los profetas, toda la historia bíblica la conocían. Y cuando Dios envía al Señor Jesucristo con este mensaje de salvación, la palabra de Dios, y Pablo lo reafirma, Dios no utilizó a los más inteligentes, a los más conocedores de la palabra para revelar su reino aquí en la tierra. Utilizó a pescadores, que muy posiblemente esos pescadores eran personas quizás sin estudio. Era una labor que para la época era una labor honrosa, porque eran trabajadores, pero quizás eran personas que no necesariamente tenían capacitación académica. No utilizó a los sacerdotes de aquella época, a los fariseos, a los levitas, utilizó a los vil y menospreciados, a los cobradores de impuestos. Cuando nos ponemos a ver la elección del Señor Jesucristo, Él no fue al templo y eligió como discípulo de Él a un sacerdote de muchos años de experiencia, con canas en la cabeza y con mucho conocimiento de la palabra. Fue y buscó a un pescador que estuvo dispuesto a dejar sus redes. Y lo que pasa es que nosotros necesitamos entender de que no importa cuál sea nuestra posición, Dios puede utilizarte y puede llamarte para grandes cosas. Dios prefirió, y es tan triste, debo decir, como nosotros mismos, Dios está dispuesto a utilizar lo más tonto para hacer grandes cosas. Y nosotros muchas veces no hemos estado dispuestos a decirle, Señor, te voy a dar lo mejor, utilízame. Dios hizo esto para que nadie pueda alabarse a sí mismo delante de sí. Lo importante en este mes, amigo hermano, es que Dios quiere hacer cosas asombrosas por medio de tu vida, a través de la iglesia de Cristo, en tu hogar y en tu familia. Y esto no va a depender de nosotros, esto va a depender de lo que Dios puede hacer mucho de lo poco. Puede hacer grandes cosas, puede utilizar lo vil y menospreciado. Tus capacidades, por muy limitadas que tú creas que sean, si las pones al servicio del Señor, Dios las puede utilizar. Lo vil y dice, el Señor Jesucristo decía en Juan 6, versículo 1, dice la historia que después de esto Jesús cruzó el lago de Galilea o lago de Tiberias, y mucha gente seguía a Jesús porque veía los milagros que él hacía, sanaba a los enfermos. Jesús subió a la colina y se sentó allí con sus seguidores. Y cuando Jesús miró alrededor, vio una gran multitud que se le acercaba y le dijo a Felipe, Jesús le dice a Felipe, hay mucha gente, ¿dónde podremos comprar suficiente comida para que toda esta gente pueda comer? Había un grupo de personas siguiendo a Jesús, se comenzó a hacer un poco tarde quizás, y las personas pues tenían hambre naturalmente, y el Señor Jesucristo le dice a Felipe, ¿de dónde sacamos comida? ¿Dónde compramos comida para que estas personas puedan ser alimentadas? Jesús le dijo esto a Felipe para ponerlo a prueba, pues ya Jesús sabía lo que va a hacer. Aleluya. Dios sabe lo que quiere hacer, pero Dios te pone a prueba y te dice, hey, ¿qué vas a hacer tú? Jesús le dijo a Felipe, esta gente tiene hambre, ¿dónde compramos? ¿Cómo resolvemos? Y no es porque Jesús no sabía, es porque dice la palabra, Jesús le dijo esto para ponerlo a prueba. Dentro de esta iglesia y en cada iglesia local, Dios le está diciendo a muchas personas, ¿qué vas a hacer? Y no es porque Dios no sepa qué hacer, es porque te está poniendo a prueba y te está diciendo, ¿qué vas a hacer este año 2025? Y dice la palabra del Señor que Felipe respondió como respondemos nosotros naturalmente. La mayoría de nuestra respuesta es,
Todos tendríamos que trabajar durante un mes para poder comprar suficiente pan para que cada uno coma aquí, aunque sea un poquito, dijo Felipe. Queriendo decir, ¿de dónde vamos a sacar plata nosotros para darle comida a esta gente? Tendríamos que trabajar todos un mes entero para que la gente medio coma. Y así somos nosotros. Dios nos dice qué vamos a hacer y se nos olvida que el tamaño no importa. Se nos olvidan que las capacidades no importan. Lo que importa es que Dios ya sabe lo que quiere hacer a través de tu vida. Iglesia, Dios ya sabe lo que quiere hacer a través de la congregación Dios con nosotros. Pero nos está preguntando, ¿qué vas a hacer, iglesia? Eso es lo que Dios le dice a Felipe. La gente tiene hambre, la gente tiene necesidad. Y Jesús ya sabía qué iba a hacer, pero le dice a Felipe, ¿qué vas a hacer tú? Y nosotros tristemente, año tras año, muchas veces hemos puesto las excusas absurdas como la de Felipe. La gente tenía hambre, era hoy. No podemos esperar un mes y que pase la gente hambre un mes para poder alimentar a la multitud. Y sale en escena otro discípulo del Señor, otro seguidor, Andrés, que era hermano de Pedro, del apóstol Pedro, y le dice a Jesús, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero él también dice, no es suficiente para tanta gente. Fue un poquito más, trató de meterle fe al asunto, quizás un poquito más de fe que Felipe, pero cerró diciendo, no alcanza. Y aquí hay algo, pero no alcanza. Como muchos de nosotros, que cuando inicia una nueva temporada, yo recuerdo que hace como 2 años compartimos una serie a inicio de año titulada Nueva Temporada, espectacular. Y yo recuerdo que compartíamos esta canción muy conocida que decía Año Nuevo, vida vieja, más alegres los días serán. Y yo compartía con ustedes, con los que estaban en este lugar y el que no está, yo les decía, nosotros creemos lo que cree el que escribió esa canción, que porque llegó un año nuevo, la vida va a ser más fácil y van a haber una nueva temporada. Y porque llegó un año nuevo, ya los problemas, la enfermedad que traía desde el 2024, el 2025 desapareció porque es un año nuevo. Y verdaderamente se requiere gente de fe, gente que crea que Dios sí puede hacer algo nuevo. Y que Dios puede hacer de estos 5 panes y 2 peces algo grande. Andrés dijo, aquí están estos alimentos, no hay suficiente para toda la gente. Es el pensamiento de muchos de nosotros. ¿Cuántas veces no hemos creído que lo que tenemos como iglesia no es suficiente para alcanzar a esta comunidad para Cristo? Y quizás no lo expresamos, pero la forma en la que caminamos y procedemos, le estamos diciendo al Señor, Señor, yo quiero hacer, pero no puedo, no es suficiente. Yo quiero servirte, Señor, pero mis capacidades son limitadas. Y seguimos con esta idea de que el tamaño no importa. Dice la palabra del Señor más adelante que Dios, Jesús, de esos 5 panes y 2 peces, alimentó a toda una multitud. Más de 5,000 personas comieron de 5 panes y 2 peces. Entonces, para Andrés no alcanzaba, pero para Cristo fue más que suficiente porque sobró alimento. Nuevamente, la misma idea de que lo que tú y yo vemos como insuficiente, el Señor puede utilizarlo para hacer grandes cosas. De la multiplicación. Entonces, en relación a esto, pregunto yo nuevamente, para que esto ocurra, que lo poco sea mucho, que de lo vil y menospreciado Dios utilice para avergonzar a los sabios, para que el más inexperto y el más joven sea utilizado para gobernar, ¿a dónde tenemos que acudir? Porque si yo veo mis capacidades, si como iglesia nos fijamos en nuestra economía nacional, si como individuos comenzamos a buscar las maneras de resolver, buscar las maneras de servir, es posible que nos pase lo que le pasó a Samuel y lo que le pasó a Felipe y lo que le pasó a Andrés. No es suficiente, Señor. Porque si vamos a poner un rey, tiene que ser el más fuerte, el más experto, el más diestro para la guerra.
Si vamos a alimentar a 5,000 personas, tiene que haber suficiente alimento. Buena plata, dijo Felipe. Trabajar más de un mes, para que coman un poquito. Dice la palabra del Señor en Juan 15, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Ninguna rama puede dar fruto si está sola, sino que tiene que estar unida a la vid. Igual sucede con ustedes, no pueden dar fruto si no se quedan en mí. Yo soy la vid, dice Jesús, y ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él producirá mucho fruto, porque separados de mí ustedes no pueden hacer nada. ¿A dónde tenemos que acudir para que Dios haga mucho de lo poco? ¿En dónde tenemos que estar? Dice la palabra que las lagartijas están en los palacios. En mi casa hay un poco de tuqueque. Por aquí en la iglesia he visto también lagartijas esas por allí pegadas a la pared. Pero para que Dios haga grandes cosas con tu vida, ¿dónde tienes que estar pegado? ¿Aferrado a qué? Dice el Señor Jesucristo, separados de mí, nada. Hay gente tratando de construir relaciones de pareja separados de Dios. Te tengo una mala noticia, no puedes hacer nada separado de Dios. Hay gente educando a sus hijos separados de Dios. Nada, dice el Señor Jesucristo, separados de mí nada pueden. Hay gente emprendiendo negocios separados del Señor. Y Jesús dice, Juan 15, versículo 5, ustedes no pueden hacer nada separados de mí. Y este principio bíblico lo podemos aplicar a cualquier área de nuestra vida. Si crees como joven que puedes construir un futuro exitoso separado del Señor, estás diciéndole, Jesucristo, te equivocaste, yo sí puedo solo. Porque es el Señor Jesucristo el que está diciendo, joven, separado de mí, nada puedes hacer. Si crees que vas a educar a tus hijos de la mejor manera, dándole lo mejor que tú crees que es lo mejor para él, pero has decidido hacerlo separado del Señor, no estás haciendo nada. Y cuando la iglesia de Cristo en general comienza a trabajar, comienza a emprender, a tomar decisiones separados del Señor, no estamos haciendo nada. Y este año 2025, en esta serie el Señor nos confronta y nos dice, Dios quiere hacer cosas, Dios sabe lo que quiere hacer. La palabra dice, hay gente pasando hambre. Jesús sabía lo que quería hacer, pero ¿qué vas a hacer tú como iglesia? Dios sabe lo que quiere para tu familia. ¿Qué vas a hacer tú? Separados de mí. La vid, para los que no lo saben, es una mata de uvas, una planta que da fruto, que el fruto de la vid es la uva. Y la palabra dice que una rama que está separada de la vid, no hay que ser agricultor. El Señor Jesucristo utiliza este ejemplo para mostrarnos que tan sencillo como que usted arranque una rama de un árbol no va a dar más fruto, porque para que esa rama pueda prosperar tiene que estar aferrada a la vid. Y hay gente dentro de nuestras iglesias tratando de prosperar fuera de la vid, tomando decisiones y proyectándose, porque cuando hablamos, cuando se escuchan ellos y cuando hablan se proyectan, y verdaderamente, amigo, hermano, puede irse el 2025 y venir el 2026 si Cristo no viene, o si no nos vamos, si estamos vivos todavía. Si estamos separados del Señor, nada vamos a poder hacer. Así que el mejor lugar en el cual tú y yo podemos estar es aferrados a Cristo. Es el mejor lugar. Las lagartijas están en los palacios de los reyes. Nosotros no necesitamos estar en un palacio, en una buena casa, necesariamente. En un buen trabajo, el mejor lugar donde estar. En un buen negocio, necesitamos estar aferrados al Señor. Separados de él nada podemos hacer. El salmista decía en Salmo 27:4, solo una cosa le pido al Señor, esto es lo que más quiero, habitar en la casa del Señor por el resto de mi vida, así podré disfrutar del placer de estar junto al Señor y visitarlo en su templo. Para el salmista, en esta narración, su mejor lugar, su anhelo era estar en la casa del Señor. Era un placer estar en la casa de Dios, junto al Señor, visitarlo en su templo, habitar en la casa de Dios.
Y si hablamos de lugares importantes en el cual deberíamos experimentar la presencia del Señor, claramente está la casa de Dios. Mira, ahí está un congolocho, en la casa de Dios. El mejor lugar para el salmista era estar en la casa de Dios. Hay gente que no ha entendido eso. Hay gente que la casa de Dios ha resultado ser una opción si no tengo nada que hacer, si no tengo ninguna otra ocupación. Y el salmista dijo, no, mi anhelo, el mejor lugar. Los congolochos y los tuqueques a veces están en la iglesia. Y muchas veces nosotros dejamos de estar en uno de los mejores lugares donde podemos estar. Las lagartijas que se toman con una mano están en los palacios de los reyes. Ahora, ¿cuánto más tú y yo, que somos creación de Dios, que somos hijos de Dios, que Dios tiene un propósito con nuestras vidas, que Dios quiere utilizarte para hacer grandes cosas? ¿Cuánto más deberíamos anhelar habitar en la casa del Señor? Dice el salmista, por el resto de mi vida. Así podré disfrutar del placer de estar junto al Señor. Creo firmemente creo que el tiempo de iglesia para cada uno de nosotros debe seguir siendo un anhelo como lo anhelaba el salmista. Lo creo en el nombre de Jesús. Y tenemos que orar por eso, que verdaderamente anhelemos estar en la casa de Dios. Pero el único lugar donde nosotros debemos anhelar estar, no únicamente es la casa de Dios, también debemos anhelar estar en el lugar donde Dios nos ha puesto. Y quiero hablar del tema de familia. El mejor lugar, esposo, esposa, donde puedes estar es en casa. Hay una mentira de Satanás que ha hecho creer a nuestros matrimonios, a nuestros esposos y esposas, que fuera de esa relación estuviéramos mejor. Y el mejor lugar que Dios ha preparado, que Dios tiene para tu vida es allí. Claramente si estás aferrado a Cristo, porque separado de mí, dijo Jesús, nada puedes hacer. En tu matrimonio, si has estado luchando separado de Cristo, no estás haciendo nada. Estás desperdiciando energías, tiempo, fuerzas. Años de juventud, muchas personas. Se le van los años haciendo cuando Jesús dijo, nada podemos hacer. Quiero que te pongas de pie. El día de hoy cerramos este último domingo de primicia, pero tengo que repetirlo nuevamente, y es que primicias no es un mes. Primicia es una actitud de adoración. Primicia es un estilo de vida. Es darle al Señor lo primero y lo mejor. Pero no nada más del inicio de año, sino lo primero de tu día puedes dárselo. Esta semana tuvimos oración matutina a las 6 de la mañana. Por lo menos yo, antes de las 6 de la mañana, lo que hago es dormir. Entonces, si me paro, y quizás para mí esta semana fue la primera hora para el Señor y para muchos hermanos de la iglesia. Pero primicia es entender de que realmente Dios sí quiere hacer cosas grandes. Dios puede hacer cosas grandes, pero debo tener la disposición de entregarle al Señor lo primero de mi vida. La primera hora de mi día, la primera ofrenda que recibo de Él, debo dársela al Señor, debo tener la disposición. Mis prioridades deben estar en torno a primicias. Tengo cosas que hacer, primicias es primero Dios, primero el reino de Dios. Eso es primicia. Estos últimos 3 años hemos agarrado el mes de enero para compartir este tema y obviamente incentivamos a la iglesia a ser generosos y ofrendar, pero primicias no es nada más en enero. La generosidad y darle al Señor lo primero y lo mejor, como acabamos de cantar, debe ser una actitud de todo el año 2025 y el año 2026 y hasta que Cristo venga. Debemos acostumbrarnos a darle lo mejor y lo primero. Y cuando tú le das lo primero al Señor, buenas noticias, el tamaño no importa. No importan capacidades, no importa dinero, cantidad de dinero. Lo que importa es que tu corazón, dice la palabra del Señor, Dios ve el corazón. La gente se fija en la apariencia externa, yo veo lo interno, el corazón. Y hay una promesa en Isaías 60:21 para el pueblo de Dios. Dice lo siguiente: todo tu pueblo será honesto y poseerán para siempre la tierra. Ellos, refiriéndose al pueblo de Dios, son la planta que yo planté.
Ese soy yo y ese eres tu iglesia. ¿Qué es la iglesia de Dios con nosotros? La planta que Dios plantó hace más de 41 años. No lo plantó hombre. Eso es lo que Dios está diciendo. Ellos son la planta que yo planté, dice el Señor. El trabajo de mis manos que muestra mi grandeza. La iglesia de Cristo muestra la grandeza del poder de Dios. La gloria de Dios se refleja a través de la iglesia de Cristo. Y el versículo siguiente dice que la familia más pequeña se convertirá en una familia más grande. Gloria a Dios, porque Dios puede hacer cosas grandes en tu familia. De la misma manera como ha plantado, Él va a hacer prosperar. De tu familia quizás disfuncional, Dios puede hacer algo grande. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Y el menos importante se convertirá en una nación poderosa. Yo soy el Señor. A su debido tiempo haré esto rápidamente. Dios quiere hacer cosas grandes, iglesia. Dios sabe lo que quiere hacer. Pero Dios nos está probando y nos está diciendo, ¿qué vas a hacer tú? La pregunta del día de hoy para tu vida, ¿qué vas a hacer este año 2025? El día de hoy entregamos nuestra última ofrenda de primicias. Yo sé que algunos ya la ofrendaron. El que no lo ha ofrendado, vamos a orar por estas ofrendas de primicias, para que sea el Señor haciendo cosas grandes de lo menos importante. Para que el Señor convierta al vil y menospreciado, a aquel más tonto, al poco inteligente, lo convierta en alguien sabio para su gloria y su honra. Para que Dios convierta 5 panes y 2 peces, un salario, aleluya, un salario quizás muy poco, un salario muy limitado, Dios lo utilice para bendición de todo un hogar, para el alimento, el sustento, el vestido. Gloria a Dios por eso. Para que Dios también utilice a cada persona de esta congregación para algo grande, para establecer el reino de Dios aquí en esta comunidad del Guayabo. Vamos a orar al Señor y vamos a pedirle que sea Él enseñándonos a estar en el mejor lugar, que es la casa de Dios, aferrados a Él, aferrados a su presencia, en comunión con Él. Dice el Señor, separados de mí, nada podemos hacer. Bendito Dios, gracias, 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 Señor, porque el día de hoy nuevamente venimos a tu casa y quiero pedirte, Padre, que nos concedas el alto privilegio de experimentar ese anhelo que tenía el salmista, ese deseo ferviente que tenía el salmista en su corazón de estar en tu casa. Padre, que cada vez que vengamos a este lugar sea un tiempo de bendición, un tiempo de refrigerio, podamos conectarnos contigo y podamos caminar llenos de tu Espíritu Santo. Oro, Señor, para que este año 2025, ya se nos está yendo el primer mes del año, sea un año de bendición para la iglesia, un año de bendición para nuestra familia. Oh Dios, que de nuestra familia tú hagas cosas grandes, que con nuestras finanzas hagas cosas grandes, que, oh Dios, con nuestras capacidades, nuestros talentos y nuestros dones, tú los utilices para impactar y para ser de bendición y para reflejar tu gloria y la grandeza tuya en esta comunidad, Señor. En el nombre de Jesús creemos que no importan nuestras capacidades, no importan nuestros recursos, importa lo que tú puedes hacer a través de ellos para tu honra y para tu gloria, Señor.